Muy buenas tardes a todas y todos los asesores que nos acompañan, a las representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a nuestros invitados y invitadas que ya pasaremos a presentar. Les pido disculpas, no podemos iniciar la sesión formalmente por falta de quórum. Sin embargo, en honor a la puntualidad y a la presencia de ustedes, les queremos proponer, si no les molesta y tienen a bien, tanto los invitados de la sociedad ginecobstétrica, digamos, chilena, y como el Colegio de Matronas y Matrones, sí, ¿sí? Estoy bien, ¿no? Si nos permiten que partamos y dejemos grabada esta sesión para la gente que nos está siguiendo además en línea, como una sesión, digamos, de audiencias y en la medida que se nos pueda sumar el senador Sangüesa y el senador Juan Luis Castro, que ambos están en otras comisiones votando otros proyectos que fueron llamados... ¿cómo se llama? No es un tope horario que tengan siempre, sino que es algo expreso que les salió hoy día. Podemos dar inicio formalmente a la comisión, pero para no hacerlos esperar, si les parece, vamos a dar inicio con ustedes y dejamos todas las... voy a tener el privilegio de tener el tiempo para mí misma, todas las palabras y preguntas, el resto se lo pierde. No, pero podemos hacer nuevamente un espacio, si es que no llegaran más senadores, para transmitir las preguntas a ustedes a posteriori y puedan también contestar, ¿ya? Secretaria, si nos puede leer la tabla y la cuenta. Presidenta, dar cuenta, sí, la senadora Carvajal. ¿Podemos partir en comité entonces? Sí. Ha llegado la senadora Carvajal, le damos la bienvenida, entonces vamos a partir en comité, por lo tanto estamos ya en condiciones más normales de partir. Presidenta, entonces dar cuenta que se recibió un oficio de respuesta de la directora del Hospital de San Fernando respecto a la consulta que se le había hecho respecto de muertes maternas registradas en ese hospital en los últimos 5 años. Se dio respuesta diciendo que solamente ha habido una muerte materna, informando el nombre de la persona, toda la situación, que se procedió a instruir las investigaciones internas respectivas, sumarios administrativos del año 2021, y que actualmente esa investigación se encuentra cerrada por el fiscal sumariante y se remitió el expediente a la dirección del establecimiento para que se evacúe el informe jurídico por el departamento jurídico respectivo, Presidenta. Luego, la tabla de hoy día consiste en continuar con las audiencias respecto del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecóloga y sexual, y que sanciona la violencia gineco-obstétrica, que es conocido como Ley Adriana. Están invitados de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, su presidente, el doctor Álvaro Insulza, quien está acompañado por la abogada señora Elisa Walker. Y del Colegio de Matronas y Matrones de Chile está presente la presidenta nacional, señora Sandra Oyarzo, la secretaria nacional, señora Ailín Estrada, y otras integrantes de ese colegio. Nada más, Presidenta. Perdón, Ailín Estrada es la secretaria nacional del Colegio de Matronas y Matrones. Muy bien, les damos la bienvenida nuevamente y si les parece, 10 a 15 minutos no más, les pedimos disculpas por esto, pero como hemos partido con cierto retraso, nosotros tenemos que estar a las 4 de la tarde en sala de exposición, entonces que parta el doctor Álvaro Insulza, que entiendo que compartirá la exposición con la abogada Elisa Walker, y después pueda continuar la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, y usted nos dice, señora Sandra, si comparte la exposición con alguien más, ¿ya? ¿Les parece? Por favor, don Álvaro. Ahí, ¿me escuchan? ¿Ahí? Sí, ahí sí se le escucha bien. Muchas gracias, Presidenta, por recibirnos y a los honorables. Me acompaña también una de las directoras de la Sociedad Obstetricia, la doctora Liu Orellana, además
de la abogada que ya mencionábamos. Voy a hacer una presentación que también las envié en formato PDF y también en formato Word, y le adjunté además un documento en el que nosotros hacemos un análisis artículo por artículo del proyecto de ley, la declaración que nosotros hicimos hace pocos días, que está disponible en nuestra página web, y también me permití agregar la ley uruguaya de derechos sexuales y reproductivos. La primera diapositiva tiene que ver con algo que ustedes ya han escuchado en las distintas presentaciones que han hecho distintas agrupaciones, y que lo que hacemos es demostrar y aceptar, ¿no es cierto?, que hoy día estamos en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y que eso es parte de nuestro ejercicio, y que lo hemos hecho así durante muchos años, protegiendo la salud de las mujeres y las embarazadas, y que protegerla es un derecho y una obligación constitucional. Los derechos sexuales y reproductivos ustedes ya lo manejan casi mejor que nosotros en este ámbito, así que aquí voy a ir más o menos rápido. Estos son los que tienen que ver con el proceso del parto. Nosotros tenemos aproximadamente 600 socios activos de los 2.500 ginecobstetras, hombres y mujeres que están inscritos en la Supersalud. Tenemos una visión. Doctor, no se está presentando. Tiene que compartirlo de nuevo. ¿Compartir de nuevo? Sí. No, disculpe, nosotros tenemos que compartir pantalla y les pedimos que por favor la interacción sea a través de nosotros, please, por favor. Muchas gracias. ¿Y ahí se ve o no? Sí, ahora sí se ve, doctor. ¿Y la diapositiva la paso usted o yo? Aquí, nosotros, doctor, desde aquí de la Secretaría de la Comisión. Entonces, la próxima. Ahí lo que nosotros quisimos representar ahí es cuáles son los elementos en los cuales protege la atención del parto. Y como ustedes ven ahí, hay una serie de elementos, normas jurídicas, leyes, etcétera, en nuestro país que protegen a la tríada. Tríada nos referimos a la mujer, a su hijo y al acompañante significativo. Ahí están representados todos. Faltaría incluir el proyecto de la norma técnica del parto que está elaborando el Ministerio de Salud en este momento. O sea, la salud de la mujer hoy día está protegida por una serie de elementos, pero ninguno de ellos explícitamente habla de la salud sexual y reproductiva. La siguiente. Hay que tomar en cuenta cada vez que nosotros hablamos del tema de la ley, de los grandes avances que se han producido en Chile con respecto a los indicadores de salud. Ahí está el indicador de salud de muerte infantil. De los últimos 50 años la caída es espectacular. La siguiente. Esa es la caída de la muerte materna, y en rojo las muertes por aborto. O sea, nuestro país es emblemático en Latinoamérica con unas bajas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Las tasas de muerte por aborto también son muy, muy infrecuentes. La siguiente. Y el proceso del parto es un proceso muy importante porque en ese momento se producen aproximadamente el 30% de todas las muertes maternas y el 50% de las muertes perinatales. Es posible que esta muerte que ustedes quisieron analizar del Hospital de San Fernando haya tenido que ver dentro de este periodo. La siguiente. Pero está claro que no solo se trata de elementos técnicos de los cuidados clínicos, y también es muy importante la percepción y la experiencia de las personas que reciben la atención del parto. La siguiente. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud y todo recomiendan que los partos sean en instituciones, o sea, que no sean en las casas, y que las mujeres reciban la mejor atención posible, el buen trato y un trato con respeto. La siguiente. Miramos nuestra presentación y nuestras presentaciones en general con los aspectos del análisis bioético, que ahí, como ustedes los tienen,
y la ley también los señala, la siguiente. Y hay dos maneras de ver el tema, a nosotros nos parece. Uno son las legislaciones como la venezolana, la mexicana, en que lo que hacen es una ley punitiva, y lo otro es lo que hicieron los uruguayos ya el año 2008, con una ley general de derechos sexuales y reproductivos, que pone el marco general como un paraguas, y de este se van descolgando las distintas actividades y acciones, y estas acciones y actividades es el Ministerio de Salud el que las va indicando, y no como este proyecto de ley que es un decálogo de acciones médicas que perfectamente en un par de años más, en relación a la medicina basada en la evidencia, pudieran cambiar como recomendaciones. Entonces nosotros estamos más a favor de la manera uruguaya de este paraguas que habla de los derechos sexuales y reproductivos, más que este proyecto de ley en específico. La siguiente. Y nosotros reconocemos que ha habido eventos de irrespeto y maltrato en la relación del prestador-usuario, o sea, no somos negacionistas con esto, y queremos avanzar a una relación basada en el respeto y el buen trato para que exista esta experiencia positiva en todas las acciones de salud sexual y reproductiva, y tal como dice esta ley, estas vienen desde las primeras atenciones que van a recibir las adolescentes hasta las mujeres cuando ya estén en su etapa de climaterio. O sea, esta ley no es solo del parto, involucra todas las acciones y en todos los niveles que puede recibir una persona con capacidad de gestar. La siguiente. Entonces hicimos un análisis FODA de la fortaleza, las amenazas, ahí se borró lo que estaba en morado, pero eran las oportunidades, y en azul estaban las debilidades del proyecto. Y es lo que ahora les vamos a presentar. La siguiente. Bueno, las fortalezas son, como ya decía, que incorpora explícitamente los derechos sexuales y reproductivos de la atención de la mujer, pone a Chile en el ámbito de las recomendaciones internacionales en este respecto, incorpora específicamente al acompañante significativo en las prestaciones, cosa que estaba en los otros reglamentos un poquito no tan explícito, y rechaza el irrespeto y el maltrato en la relación médico-paciente. Esas son las grandes fortalezas de este proyecto de ley. La siguiente. Y como oportunidades, nos parece que va a promover el buen trato y la atención personalizada y respetuosa, y el parto específicamente como una experiencia positiva. Va a mantener y mejorar los actuales estándares de los resultados que ya les señalaban delante de mortalidad materna y perinatal. Puede implementar las recomendaciones nacionales e internacionales en la orientación del embarazo, parto y puerperio. Aquí me refiero a la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial, la FIGO, la FLASOC y todas las organizaciones mundiales al respecto. Es posible que pueda una ley así producir un cambio actitudinal de nosotros como prestadores, nosotros médicos, matronas, auxiliares de enfermería y todo el personal que se relaciona con las mujeres con capacidad de gestar, y podría lograr mejoras en equipamiento personal y infraestructura. Estas serían las oportunidades que podría abrir una ley en este sentido. La siguiente. Pero tiene grandes debilidades. Por ser una ley que nace en el Congreso, no tiene financiamiento, ni un peso, cero. Tal como se lo expresamos a la ministra de Salud en una reunión que tuvimos hace pocos días. No resuelve las brechas actuales para otorgar las prestaciones. Allí, por lo tanto, desde un punto de vista bioético, no resuelve la injusticia ni la inequidad que hay. Ustedes deben saber que hay hospitales en Chile que tienen, por ejemplo, un solo médico de turno en vez de los dos recomendados, que no tienen anestesiólogo dedicado a la atención de las mujeres, que no tienen matronas en relación 1 a 1, que en los consultorios no hay horas para hacer educación, que en muchos, la gran mayoría de los hospitales en Chile, no hay salas de atención integral del parto para tener un parto respetado institucional. Entra en detalles propios de técnicas, o sea, es un decálogo de cómo hay que hacer la atención, cosa que a una ley nos parece no le corresponde, y le corresponde al ente técnico, tal como se lo expresamos a la ministra de Salud, e incorpora el concepto de violencia obstétrica y lo convierte en un delito.
nosotros entendemos que la palabra, la frase violencia obstétrica se usa, pero lo que no estamos de acuerdo es que se introduzca en una ley, se defina en una ley y lo convierta luego en un agravante en la modificación del Código Penal. La siguiente. Y como amenazas, introduce el ejercer violencia obstétrica con una connotación punitiva y lo convierte en un agravante. Judicializará la atención del parto y el resto de las prestaciones de salud sexual y reproductiva, porque va a llevar a las personas, ¿no es cierto?, a reclamar ante la justicia lo que ellos consideren que sea violencia obstétrica. Va a encarecer las prestaciones. Disculpe, doctor. Porque vamos a... Perdone, doctor, que lo interrumpa. Solo para dar inicio formal a la sesión, puesto que ya tenemos el quórum mínimo, con la llegada del senador Sangüesa. Perdone. Muchas gracias. Entonces estábamos en las amenazas. Creemos que va a encarecer las prestaciones por el costo de los seguros de la práctica médica, cosa que le representamos al colegio médico para que hiciera una evaluación de esto, de cuánto encarecerá nuestros seguros y todo el tema del FANDET. No cuenta con el apoyo de nosotros como prestadores. Nunca nos han pedido que en verdad participemos en desarrollar cada uno de los artículos y va a disminuir el interés de los colegas por dedicarse a esta rama de la medicina y de la matronería. La siguiente. Va a enfrentar a los proveedores, a nosotros, con las usuarias bajo el concepto de potenciales violentadores. Y está en la línea opuesta de lo que busca el Ministerio de Salud en este momento, que es recuperar las prestaciones perdidas, porque va a ser difícil decirle a las personas que vayan a ver a los médicos o a los matronas, a la atención primaria, a los hospitales, a hacer las atenciones que no tienen cumplidas, Papa Nicolau, operaciones, porque somos violentadores. Entonces nos va a enfrentar en vez de ir juntos en una misma línea. Y a nosotros nos parece que la modificación del Código Penal es inconstitucional porque la siguiente viola el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es por eso que está ahí la abogada Walker, que es nuestra asesora en este caso. De esto mismo le pedimos nosotros al Colegio Médico que hiciera un informe para ver si ellos comparten o no con nosotros esta no igualdad ante la ley. Como ejemplo, un oncólogo puede cometer un abuso sexual y va a tener una pena X, pero si la comete un obstetra ginecólogo y se convierte en violencia obstétrica, por el solo hecho de ser obstetra ginecólogo, tiene un grado más en la pena. Eso es para nosotros inconstitucional. La siguiente. Entonces, como propuestas, creemos que hay una oportunidad y se debe legislar sobre el derecho en base a derechos sexuales y reproductivos, como es la ley uruguaya. La Comisión de Salud debe eliminar los artículos que definen los aspectos técnicos de la atención, instruir al Ministerio de Salud para que participe en el desarrollo de la ley y vea cuáles son las normas técnicas que tiene que desarrollar, que la ley elimine el concepto de violencia obstétrica y use irrespeto y maltrato, tal como lo hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FIGO, etc. En ninguna de estas organizaciones ustedes verán que se usa el concepto de violencia obstétrica. Estas organizaciones hablan en términos propositivos de buen trato, respeto, no hablan de violencia obstétrica. La siguiente. Eliminar la modificación del Código Penal por ser inconstitucional, probablemente esto le corresponde a la Comisión de Constitución que analice, y solicitar al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley con financiamiento, con participación activa del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud y nosotros, para mejorar los tres pilares fundamentales del cambio de paradigma, que es educarnos, educar al personal, mejorar la infraestructura y mejorar en términos de cantidad de personal. La siguiente. Entonces, tal como dijimos en nuestra declaración, reconocemos que hay irrespeto y maltrato, pero estamos en búsqueda de una legislación propositiva y que permita colaborar. Para nosotros como sociedad obstetricia no es fácil aunar a nuestros asociados en una mirada
propositiva hacia lo que está. Si ustedes pudieran hacer un catastro de cada uno de los jefes de servicio de hospitales públicos, qué piensan de esta ley y preguntar a los ginecólogos obstetras o a las matronas, se van a dar cuenta que desde el punto de vista de los prestadores, esta ley no tiene apoyo y por el contrario crea muchos resquemores por su efecto, potencial efecto. La siguiente. Bien, eso es lo que nosotros queríamos compartirle. Les agradecemos mucho, honorable presidenta, que nos haya dado este tiempo, están los documentos y podemos seguir trabajando. Estamos a disposición para el momento en que ustedes así nos lo soliciten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como se tomó el tiempo de la exposición, yo le voy a dar el paso de inmediato a la presidenta del Colegio Matronas y luego compensamos con el ámbito, si les parece, disculpen, con las preguntas que puedan contestar las demás personas que estimen por cada una de las organizaciones. ¿Ya? La presidenta del Colegio de Matronas, la presidenta nacional, la señora Sandra Oyarzo, tiene la palabra. Por favor. Bueno, agradecernos por la posibilidad de estar ante la honorable Comisión del Senado y la posibilidad de contar, ¿no es cierto?, nuestra posición, y también estar muy de acuerdo con lo que ya presentó al doctor Álvaro Insunza. No sé si van a compartir ustedes la presentación que tenemos o nosotros. Como ustedes quieran. No, nosotros no la tenemos porque no la alcanzó a enviar. Sí, perdón. Usted tiene que presentar. Entonces, perfecto. Ya compartir de inmediato. ¿Ahí se ve? Sí. ¿La ven ahí? Se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, estamos acá también como Colegio de Matronas y Matrones de Chile y también como, en este caso, ¿no es cierto?, como el rol que me toca desde la Confederación Internacional de Matronas como vicepresidenta mundial, como colegio vicepresidente también mundial de las matronas en la Confederación Internacional, que aproximadamente somos 1 millón de matronas. El total de matronas en el mundo es 1.900.000. 1 millón estamos asociados a la Confederación Internacional de Matronas y estamos también para apoyar en este momento la presentación, ¿no es cierto?, de esta presentación. No sé si esta es la última, parece. Algo pasó acá. Se me corre hacia atrás, ¿no? Voy a cargar un poquitito porque parece que se me desconfiguró la presentación. Algo pasa. Eileen, ¿tú lo puedes compartir? Ya, yo te la comparto y la voy moviendo. Sí, porque no sé qué pasó y se me fue al final. Dale nomás. Tienes que quitar compartir para poder. Esto de compartir, se comparte la última porque no sé qué me pasó. Bueno, en realidad decirles que nosotros estamos muy de acuerdo mientras Eileen pone la presentación con todos los elementos básicos, como hablándoles desde la perspectiva internacional. Hemos trabajado mucho en este aspecto. La Confederación tiene aproximadamente 100 años, nosotros como Colegio de Matronas y Matrones de Chile 187 años, y es un tema, ¿no es cierto?, de la atención respetuosa que nos ha preocupado siempre. Contarles que además nosotros somos parte del grupo de trabajo para la reducción de la mortalidad materna de los países, ¿no es cierto?, de América Latina y el Caribe. Este espacio, ¿no es cierto?, este grupo de trabajo lo conforman todas las organizaciones mundiales, que son la Confederación Internacional de Matronas, la FLACSOC, que representa, ¿no es cierto?, a la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y por supuesto la Federación también de Pediatras y todos aquellos quienes se encuentran involucrados en lo que es la salud materna y neonatal. Entonces, desde ahí contarles que llevamos hace muchos años trabajando en este tema. También nuestro colegio, como dice ahí, está constituido por 20 consejos, somos alrededor de 15.000 matronas, de las cuales 8.000 estamos colegiadas, y por supuesto hay 69 hospitales de mediana y alta complejidad con 27 escuelas de obstetricia donde nos encontramos haciendo parte. Como ya le contábamos, somos parte activa de la Confederación Internacional de Matronas y también traer junto a ello el concepto. La siguiente. Desde esa perspectiva, la siguiente, Eileen. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, vamos a hablar un poquito de lo que es este marco, aclararemos dudas, ¿no es cierto?, contar un poquito de las oportunidades que nos da este proyecto y, por supuesto, avanzar hacia nuestras propuestas. La siguiente.
Bueno, la Confederación Internacional de Matronas, por supuesto, que define una serie de competencias, que son las competencias esenciales definidas a nivel global, dentro de las cuales está como un elemento central la atención respetuosa de la mujer y su hijo, ¿no es cierto?, el recién nacido, dentro de lo que es el entorno. Por lo tanto, el elemento, ¿no es cierto?, que a nosotros nos llama mucho la atención, al igual que el doctor Álvaro Insulza, es el concepto de la violencia obstétrica, que ha ido avanzando, por supuesto, reconoce, ¿no es cierto?, todo lo que es la Carta de Derechos, una serie de declaraciones que plantea la Confederación. La Carta de Derechos de las Mujeres y las Matronas reconoce la presencia de, ¿no es cierto?, de acciones que son no respetuosas o violentas durante la atención gineco-obstétrica, pero sí define como este elemento, ¿no es cierto?, y avanza hacia lo que es la concepción del respeto, de la atención respetuosa, del entorno respetuoso, de respetar y instalar, ¿no es cierto?, esta visión mucho más centrada en lo que son las personas, más que, ¿no es cierto?, esta visión punitiva, como mencionaba anteriormente el doctor Insunza. Y por eso nos hace tanto sentido, porque estas competencias esenciales son definidas por todas nuestras socias, que son millones de colegas en el mundo, imagínense, de todas las países, ¿no es cierto?, de todas las áreas del mundo, y que trabajamos en conjunto con todas estas grandes federaciones, como la Federación de Ginecobstetras, de Pediatras y también, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Por eso es muy importante conocer que trabajamos basadas en la evidencia, y la evidencia, por supuesto, que ha ido aumentando y avanzando diariamente en este sentido. La siguiente, por favor. Y bueno, y acá mostrarles, ¿no es cierto?, lo que es el GTR, este grupo de trabajo de la Revolución para la Mortalidad Materna, que de hecho es un elemento que ha sido citado en la serie de normativas que están a nivel del Ministerio actualmente, que hablan de este entorno y de esta atención de la materna y respetuosa, la atención materna y neonatal respetuosa, y que deja, ¿no es cierto?, de dar esta visión tan, ¿no es cierto?, quizás violenta, como nos muestra solamente, o se centra esta ley en solamente esta visión. Este grupo de trabajo para la reducción de la mortalidad materna está permanentemente trabajando. De hecho, sabemos que la región de las Américas fue la primera donde aparece, ¿no es cierto?, se levanta el concepto de violencia obstétrica. Pero hemos avanzado muchos años. Entonces, como somos esta región la que ha liderado este cambio hacia los cuidados maternos respetuosos y actualmente hacia el trato materno y neonatal respetuoso, definido por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS y por todos los organismos quienes somos parte, es que nosotros queremos también seguir avanzando, ¿no es cierto?, y no quedarnos atrás con estos conceptos que ya, ¿no es cierto?, por la medicina basada en la evidencia, por nuestro trabajo basado en la evidencia, implican un cambio. Y obviamente este trabajo es permanente en la región. Y así como ustedes ven que nuestro quehacer de matrona se da permanentemente, incluso que hay un ejemplo de cómo una mujer que está hospitalizada, embarazada, incluso las colegas y todo el equipo de salud le celebran el baby shower a las mujeres. O sea, realmente si hablamos de violencia, ¿cómo podríamos hablar de este marco? O sea, realmente es muy complejo poder hablar si en el fondo la realidad que vivimos nosotros las matronas y matrones es mucho más amplia que solamente un concepto. La siguiente. Y desde esa perspectiva también, por supuesto, como dice ahí, nosotros somos profesionales especialistas en salud sexual y reproductiva, ¿hacemos abogacía? Por supuesto que sí, por eso ocupamos este rol que tenemos actualmente de vicepresidentes mundiales de la matronería en todo el mundo. Y somos reconocidos como por aportar también esta disminución de estos indicadores y, por supuesto, por trabajar desde la visión del respeto. Y ahí ustedes ven, no sé, una serie de documentos que han sido elaborados, que estoy segura que ustedes también los conocen en el trabajo en esta comisión, que definen la importancia de trabajar, como dice ahí, ¿no es cierto?, con una experiencia respetuosa de la madre y de su recién nacido. Muchas cosas también, un llamado muy grande que nos hace también el GTR y todos los organismos involucrados a considerar el recién nacido. Y en esta ley, ¿no es cierto?, que solo habla de la violencia obstétrica, también tendríamos que hablar entonces de violencia pediátrica. O sea, realmente es como disminuir a la mínima expresión un concepto que realmente es mucho más amplio, porque estamos en un mundo que ha cambiado por la pandemia y que nos llama a visualizar entonces y avanzar hacia estos entornos respetuosos de la madre, de su recién nacido, que consideren los objetivos de desarrollo sostenible, que son muchos otros elementos, no solamente un aspecto definido. La siguiente, por favor. Y por supuesto que nosotros tenemos sanciones actualmente, como decía el doctor Insunza. Nosotros como profesionales de la salud tenemos sanciones previamente que están definidas en el artículo 313, en el artículo 490, en el artículo 491, que sin duda ustedes también deben conocer. La legislación actual ya define que nosotros tenemos que
trabajar, por supuesto, considerando estos elementos, ya podemos recibir, ¿no es cierto?, acciones punitivas al no desarrollar nuestras acciones adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia otro tipo de legislación, no es legislación que esté basada solo en dar, ¿no es cierto?, nuevamente leyes punitivas, y seguimos aumentando estas leyes. Sin embargo, tenemos que hacer este cambio, como nos ponía el doctor, ¿no es cierto?, el ejemplo de países como Uruguay y otros países de la región que lideran, ¿no es cierto?, en términos de este tipo de trabajo. La siguiente, por favor. Y por supuesto también hay monitoreo de los datos estadísticos permanentemente. Nosotros las matronas estamos permanentemente involucradas. Ustedes saben que nosotros tenemos la 4ª directora de matronería en el mundo. La primera está en Inglaterra, Kazajistán, Paraguay y Chile. La directora de matronería y todas las colegas que trabajan en gestión en matronería están permanentemente chequeando, ¿no es cierto?, todo mensualmente la información del Ministerio respecto a los partos, abortos, muertes fetales. Realizamos auditorías por las muertes fetales y maternas, lo que permite que nosotros generemos planes de mejora. ¿Quién más preocupados de este cambio que nosotras en general y los matrones, nuestros colegas? Y por supuesto el equipo de salud completo, con los médicos que siempre trabajamos como aliados, y todo el equipo de salud. Es permanentemente nuestro quehacer, y hay una serie de, ¿no es cierto?, de indicadores que lo demuestran. La siguiente, por favor. Y por supuesto que nosotros nos hacemos la pregunta, si que vamos a tener una ley que va a ser punitiva, ¿realmente contamos con los recursos físicos y humanos para cumplir esta ley? No, porque aún existen hospitales de alta complejidad sin matronas en la urgencia ginecobstétrica, una tremenda brecha, servicios sin especialistas ginecobstétricas, anestesistas de analgesia, tampoco hay unidades de atención de parto integral. Requerimos realmente recursos que nos permitan avanzar. No puede ser que estemos en el siglo XXI y que la salud sexual y reproductiva no se ponga en el primer plano. Las mujeres sabemos que estamos 100 años atrás en espacio de inequidad por la evidencia mundial, pero no puede ser que la salud materna y ¿no es cierto?, salud sexual y reproductiva esté en segundo plano y no se aumenten los recursos. Por lo tanto, este proyecto, si viene sin financiamiento, ¿quién entonces va a poder dar cuenta de estas demandas? ¿No es cierto?, las demandas civiles. Por lo tanto, habrá una exposición, como nos mencionaba, ¿no es cierto?, el doctor Insunza, a estas demandas, y finalmente va a haber no queremos centrar esto en los profesionales, sino que queremos hacer un cambio positivo hacia la población, hacia las mujeres, su familia, valorar y poner en el centro lo esencial de toda sociedad, que es la vida, ¿no es cierto?, que es la madre, su hijo, su familia, que es esencial para todos nosotros. La siguiente, por favor. Y por supuesto que nosotros tenemos una serie de normas, ¿no es cierto? ¿Tenemos normas? Nos hacemos la pregunta, por supuesto que sí. Tanto nosotras como los ginecobstetras estamos trabajando para mejorar la salud sexual y reproductiva. Tenemos normativas a nivel central, ya veíamos todos los documentos internacionales. Hay, ¿no es cierto?, una serie de normas que pueden ver ustedes ahí definidas, como el manual de la atención personalizada en el proceso reproductivo, que parte hace mucho tiempo atrás definiendo todo lo que tenemos que hacer, la sala de parto integral, cuáles son las posiciones que tiene que tener la madre, etc. Ya existen, ¿no es cierto?, estos contenidos, existen los elementos técnicos, entonces no es necesario volver a especificar esto en una ley que en el fondo, si ya existe la normativa previamente definida por el MinSal. Y por supuesto que tenemos que avanzar, como mencionábamos, estamos muy de acuerdo con la SOCHOC en términos de infraestructura, de recursos. Señora Sandra, si puede ir redondeando, por favor, que ya se le está terminando el tiempo, por favor, disculpe. Perfecto. Ok, agradecería también un poco el tiempo también como el doctor, que nosotros vamos como bien rápido, pero estamos en la Comisión de Mujer y queremos equidad también. Dale la siguiente, por Estoy favor. con teléfono en mano, sí, cronometrando por si acaso. La siguiente. Y por supuesto, preguntarnos si esto no es violencia, ¿no es cierto?, la norma técnica 150, que permite sacar a la gestante de su entorno, porque no existen especialistas adecuados en todas las regiones de nuestro país, donde no hay nadie que las atienda. ¿No es violencia eso? Por lo tanto, sí tenemos que focalizarnos en mejorar la salud pública, estamos de acuerdo, respetar los entornos de las mujeres, de sus familias, asegurar que existan más matronas y matrones en todo Chile, como han existido desde 187 años, y ginecobstetras que hemos trabajado permanentemente, pediatras. Es lo que necesitamos ahora, es lo que se busca, y no dejar nadie atrás, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La siguiente. Y por supuesto que vemos la oportunidad, como ya mencionábamos previamente, que se visualicen los derechos de salud sexual y reproductiva, que haya un buen trato, que tengamos, ¿no es cierto?, definidos estos estándares, que se permitan definir tonos habilitantes para los profesionales y poner en centro la atención, ¿no es cierto?, a las personas y sus familias. Hay oportunidad en el proyecto, pero sin embargo, avanzar, por favor. Sin embargo, sí queremos decir que el proyecto es temporáneo,
que este proyecto fue ingresado en el año 2018, por lo cual se han promulgado leyes posteriores que se superponen, como la ley 21.372, la ley 21.371, que está sin fundamento técnico, no se hace cargo de los problemas de salud pública que dificultan los tratos maternos y neonatales respetuosos, no considera el presupuesto y solo sanciona punitivamente a las personas, y además sería un serio impacto negativo en la salud pública, con leyes punitivas que no fomentan el desarrollo de la especialidad, aumentar la brecha de profesionales que desean especializarse en el área, y ya sabemos que hay un llamado urgente de la Organización Mundial de la Salud a aumentar los profesionales de la salud, no a disminuirlo, porque hay una fuga de profesionales, especialmente desde el área ginecobstétrica. La siguiente, por favor. Y por supuesto que queremos reevaluar el proyecto, queremos convertir este proyecto en que sea dirigido a la protección de los derechos de salud, basado en la creación de políticas públicas con financiamiento, que realizarlo con referentes técnicos en el área, en que no hemos sido invitados a participar activamente en la elaboración de este proyecto, que hagamos leyes que tengan conciencia social sobre nuestra población. La salud sexual y reproductiva no tiene actualización en sus políticas públicas desde hace 25 años, y nosotros las matronas y matrones queremos levantar nuestras fuerzas, queremos avanzar, queremos fortalecer estas políticas públicas y ser responsables, y que no sea algo popular, sino que realmente sean políticas, que no cambien, ¿no es cierto?, entre gobierno y gobierno. La siguiente, por favor. Y bueno, y terminar, por supuesto, positivamente. Queremos agradecer por esta posibilidad y queremos también, ojalá, poder terminar así en esa fotografía con un parto y un entorno, ¿cierto?, respetuoso para la madre, para su recién nacido, para su familia y también para nosotros los profesionales de la salud, porque también nosotros tenemos que ser parte de este espacio respetuoso para avanzar y fortalecer a nuestro país y mantener estos indicadores que sin duda nos han hecho ser un ejemplo en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Presidenta Nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, señora Sandra Oyarzo. Les agradezco y les agradecemos no solo la presencia, sino que la adecuación al tiempo. Discúlpenos, pero nosotros desde las 4 van a empezar a sentir ustedes que comienzan las chicharras para llamarnos a sala. Por eso la necesidad de poder alcanzar a escuchar a ambas exposiciones. Antes de darle la palabra al senador Sangüesa, no sé si tiene alguna pregunta o comentario. Yo quisiera solamente explicitar un par de elementos que me parecen clave. Yo tomo nota y como comisión vamos a tomar nota de ambas exposiciones, de todos aquellos elementos que ustedes ven como problemáticos, de todos elementos también que tienen un sentido de oportunidad, que tienen un sentido de positividad, que el proyecto nos permite en términos de su discusión, pero quiero aclararles que esta, al ser una moción parlamentaria y no de un gobierno, no tiene financiamiento porque es de exclusiva iniciativa de los gobiernos, del presidente o la presidenta de la República. Por lo tanto, aprovecho aquí y me voy a aprovechar, digamos, de mi papel de presidenta de la comisión, y creo que en esto puedo, espero interpretar también al senador Sangüesa, que las representantes del Ministerio de la Mujer que están acá pudieran transmitir estas inquietudes, cosa de que el Ejecutivo, por la vía del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, pudiera también acceder a conversar estos planteamientos, porque por más de acuerdo que nos pudiéramos inclusive colocar en materia de este proyecto de ley, ese ámbito, incluso la comisión acá en el Senado, no tiene cómo resguardarlo si no es con la voluntad del Ejecutivo, ¿no? Entonces, lo digo para que quede súper meridianamente claro las responsabilidades que todos y todas tenemos compartidas, digamos, en la mejora de este proyecto de ley. Y en segundo lugar, yo quisiera también plantearles, yo entiendo mucho las preocupaciones, yo conozco, digamos, varias organizaciones de profesionales del mundo de la salud que están muy de acuerdo con este proyecto, también ahora estamos conociendo las inquietudes que ustedes tienen, pero trataría de, en general, hacer la convocatoria a que todos y todas pudiéramos tratar de ver, en el ánimo un poco que ustedes han expuesto hoy día acá, los elementos positivos, las cosas que se pueden mejorar, pero no visualizar como que esto lo que busca efectivamente es estar en contra del personal de salud. O sea, yo creo que esa es un poco la convocatoria que yo siento, que a mí me convoca al menos a revisar este proyecto de ley. Creo que es un ámbito importante desde esa perspectiva. Y desde ese punto de vista, me gustaría, digamos, si es posible, poder precisar tanto en la opinión del Colegio de Matronas como de la sociedad
Chilena de Obstetricia, lo que ustedes advierten como dificultades legales y y esta visión tan punitiva, porque creo que el ejemplo que se utilizó acá en la exposición por parte del doctor no es el mejor ejemplo, a mi juicio, perdón que tenga un matiz, pero si un profesional, un médico independiente o una médica, digamos, independiente de su especialidad, comete un abuso sexual, será sancionado por abuso sexual, no por violencia ginecobstétrica. Entonces creo que es bien distinto la situación en materia de una situación de trato y maltrato o constitutivo de violencia. Si es que nos ponemos de acuerdo qué es lo que es constitutivo de violencia, indudablemente en este ámbito yo reconozco que hay algo que conversar acá, así que no estoy planteando que esté todo definido, pero que son figuraciones diferentes. Lo digo porque también tenemos los espacios en los cuales hemos recibido denuncias de mujeres, de jóvenes, adolescentes, etcétera, que efectivamente no siempre yo estoy absolutamente de acuerdo que cuando todo es violencia, nada es violencia, pero también reconozcamos que, tal cual como lo decía tanto la presidenta del Colegio de Matronas como el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia, hay malos tratos que son complejos, digamos. O sea, cuando se llega a una consulta, cuando se llega a un hospital, cuando se llega a un consultorio o a una clínica, y sobre todo lo digo por las personas, las mujeres menores de 18 años, si llegan a pedir anticonceptivo o si llegan con la retención de una pérdida de un embarazo, se sabe que en algunos casos, no es todo por supuesto, y por eso es que no se puede generalizar y no se puede decir que todo el mundo lo hace, pero en que les han dicho, bueno, no te gustó estar tonteando, ahora venís a pedir ayuda, no sé, o sea, ese tipo de cosas se conoce. Entonces lo digo también para que se entienda, digamos, que yo quisiera entender que la moción parlamentaria que llega acá va tras esos fines y no contra una situación de violencia sexual o de abuso sexual que son delimitaciones delictivas total y absolutamente que van por otro carril que pueden ser en el ámbito de una consulta de este tipo, pero que su primera ¿cómo se llama? Sanción tendría que ser por el delito objetivo de abuso sexual y de violación. No sé si me di a entender, digamos. Eso es un poquito lo que quería plantear. Le voy a dar la palabra al senador Sangüesa y después les damos el espacio a ustedes para que respondan, por favor. ¿Ya? Senador. Gracias, presidenta. Bueno, comparto plenamente con lo que usted plantea. Yo creo que este proyecto es una tremenda oportunidad. Es un tema que va a permitir también esta no generalización, porque claro, los casos que conocemos y donde efectivamente ha existido violencia obstétrica son acotados dentro de una inmensidad de situaciones que son todo lo contrario. En un momento tan bello de la vida como la etapa de la gestación y el parto, obviamente que el acompañamiento de los funcionarios de salud en sus diferentes áreas es tremendamente importante. Pero yo creo, me voy a quedar con lo positivo. Yo creo que aquí también tenemos que ser cuidadosos y a lo mejor el título del proyecto es en sí violento. Hablar de violencia obstétrica ya es digamos, estigmatizar un área de la salud que es tremendamente importante. Y creo que también nos va a permitir poder visibilizar una serie de carencias que tiene el sistema. En la región de Ñuble tenemos finalmente 2 hospitales donde se puede dar a luz. Los otros hospitales es algo que se cortó y que nosotros hemos estado peleando para subir de nivel esos hospitales como el de Bulnes, como estamos viendo Siquirihue o Coelemu, para que también exista el sentido de pertenencia, porque también es violento que a una madre se le saque de su ciudad y se le lleve a otra a tener a su hijo. Entonces hay una serie de situaciones que yo creo que a medida que escuchamos las exposiciones, y creo que es muy relevante lo que hemos hecho, Presidenta, de poder escuchar a los diferentes actores. Aquí no hay una sola verdad, no hay un solo testimonio, sino que tenemos que entender todo en su contexto. Entonces invitar
a las diferentes organizaciones a que también nos puedan hacer llegar las propuestas. Yo ya hablé con el Colegio de Matronas de Ñuble para poder reunirme con ellas y poder analizar el proyecto en profundidad y ver cómo lo mejoramos, porque creo que tanto las personas que han expuesto y con la representación que tienen y nosotros perseguimos el mismo fin, que esto finalmente sea el proceso como tiene que ser y que en los casos, y yo creo que también hay acuerdo en los cuales hay personas que transgredan el marco legal, también tengan las sanciones correspondientes, porque también uno no puede negar que hay situaciones que han sido extremas, con casos que son muy conocidos y que obviamente que no pueden en el mundo que vivimos hoy día quedar en la impunidad. Así que absolutamente disponibles para que podamos trabajar. Yo creo que sería bueno que nos hicieran llegar en forma concreta observaciones al proyecto de acuerdo al articulado que presenta y no solamente quedarnos en esta exposición general, sino que vayamos trabajando en cómo mejoramos este proyecto y que finalmente sirva, porque además hay un desfase. Este proyecto viene del año 2018. Hay leyes que se han aprobado y que obviamente tienden a mejorar la atención de salud en otra área, pero que también involucran obviamente el proceso de gestación y parto. Entonces, creo que ahí hay que hacerlo más técnico el proyecto y ir buscando cómo avanzamos y lo mejoramos. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra la secretaria nacional del Colegio Matrona, Ailín Estrada, y posteriormente la abogada Elisa Walker, en representación de la Sociedad Chilena de Obstetricia. Les voy a pedir, sí, que sean un par de minutos cada una, disculpen, pero que estamos en el filo a que nos convoquen, perdonen. Ailín, por favor. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, senadores. Sí, para darle como un contexto un poco de parte del Colmat, primero aceptar que verdaderamente hay situaciones, pero darle como un sentido más profundo a esto. El proyecto lo analizamos, le dimos muchas vueltas, tiene dos partes. La primera parte, si ustedes lo revisan, está contenida en otros dos proyectos o tres proyectos. Está el MILA, el Dominga y está en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Entonces van a repetir una idea que ya está. El concepto tal que busca o el sentido del proyecto, que es el tema del trato, como Colegio Matrona estamos absolutamente de acuerdo que hay que trabajar. Pero ¿cómo podemos trabajar eso? Nosotros pensamos como Colegio Matrona que hay que ir mucho más allá. Si queremos generar cambios, tenemos que ir al tema base, hacer políticas públicas de verdad desde una mirada salubrista, generar políticas públicas que cambien. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar los paradigmas de salud? ¿Cómo cambiamos a esa persona, a ese profesional que tiene 30 años de trayectoria, que lleva 30 años haciendo lo mismo, 40 años que lleva haciendo lo mismo y cree que lo está haciendo bien y que de un día para otro se da cuenta que ya no es así la forma de trabajar? Porque el problema no lo tenemos con las generaciones nuevas. Entonces, el tema no es decir de un día para otro ya, se sanciona, no va a ser la solución, estimados honorables senadores, sino que el problema, la solución tiene que partir por educar, reeducar. Y ese es el gran problema que tenemos cuando nosotros ponemos norma, ponemos regla y no le enseñamos a nosotros, a nuestros colaboradores, para qué son las reglas o qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, nosotros, yo se los digo como, aparte de ser secretaria nacional, yo soy supervisora de un hospital.
han sido cambios, matrona supervisora, los cambios se están dando, se están instalando a nivel nacional capacitaciones en cuanto a trato, en cuanto a duelo gestacional. Hay resistencia, ustedes saben que todos los cambios tienen resistencia, pero aquí no hay plata, no aportan plata como para que puedan ejercerse estos cambios. Y eso es lo que necesitamos, una ley que venga con financiamiento, que diga, eduquemos, reeduquemos, enseñemos. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo, pérdida reproductiva. A la mujer se le fallece una pérdida reproductiva, ¿y qué es lo que hago yo? A veces me quedo callada, porque yo no quiero herir los sentimientos de esa mujer. Pero ¿cómo lo percibe la mujer del otro lado? Esa matrona es indolente. Pero la matrona no quiere herir los sentimientos, entonces prefiere no decirle nada. Ha pasado. Hemos tenido conversaciones con nuestros usuarios después, con grupos de apoyo, porque sí hacemos un trabajo. Pero sí hay otra gente que está, pero no podemos sacar a toda la gente que tiene sobre 50 años, porque no tiene esa visión, ¿me entiendes? Se lo digo así, doctor, no me ponga a sacar, pero es que es de verdad, porque sí es un cambio que es generacional. Las chicas que vienen llegando, y me incluyo, ya son más empáticas, sí, me incluyo, pero tenemos que hacer un cambio en la mirada, porque son paradigmas. La salud, la medicina, antes era más paternalista, tomaba más decisiones, no es así como viene ahora. Y eso, el profesional tomaba más decisiones antes, y eso es un cambio de paradigma que hay que enseñarlo. Entonces, no pongamos una ley que sea punitiva, enseñemos, cambiemos esta ley. Por eso que el Colegio de Matronas dice, y es más, senadora, el Colegio de Matronas apoyó desde que ingresó el proyecto que regulaba el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que incluso cuando estaba usted de ministra lo propuso, y sí era un proyecto que estaba bien elaborado. Nosotros estábamos súper contentas entiendo que está en segundo trámite, y ahí quedó. Pero este proyecto es distinto porque no tiene asidero. Tiene una base y la otra base también es distinta. ¿Por qué? Porque la medicina va cambiando. Se entiende, Ailín, disculpe, es que estamos con la chicharra sonando aquí muy fuerte, por eso perdone, se entiende absolutamente. Muy cortito. Si yo corto el cordón ahora, apenas nace la guagua, mañana me pueden decir que si yo corto el cordón apenas nace la guagua es malo. La medicina va cambiando también. Sí, eso se entiende, se entiende. Ojo con eso. Sí, tampoco no se entiende. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ailín. Elisa, por favor, Elisa Walker. Muchas gracias, senadora. Por intermedio de la presidenta de esta comisión, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre la perspectiva de regulación de esta materia desde el Código Penal. En este proyecto de ley no se está creando un delito para efectos de sancionar la violencia obstétrica, sino que lo que se está creando o se está proponiendo crear es una agravante que está en la modificación del artículo 12 del Código Penal, y mediante esta agravante, ¿qué es lo que significa? Que cuando un profesional del ámbito de la ginecología o de la obstetricia incurre en un delito, si ese delito es en contexto de violencia obstétrica, ahí se le puede aplicar una sanción más alta que a otros profesionales de la salud. En ese sentido, el ejemplo que daba el doctor Insunza es correcto. Y es correcto porque el propósito de este proyecto de ley es proteger a las mujeres frente a la violencia de género que éstas sufren. Y si uno mira, por ejemplo, cómo la Convención Belén do Pará regula el tema de la violencia de género, identifica ciertas áreas donde las mujeres están más expuestas a ser violentadas. Y dentro de estas áreas se identifican las instituciones educacionales, las instituciones de salud, también la familia. Son espacios en los que lamentablemente las mujeres están más expuestas a ser víctimas de violencia. Pero en este proyecto de ley sucede que si un doctor ginecólogo abusa sexualmente de una paciente, va a aplicársele un agravante que va a implicar que tenga una sanción mayor. Así un oncólogo, un radiólogo, un doctor, una doctora de atención primaria incurre en la misma conducta. Y en ese sentido, esta agravante que está regulada, que está propuesta para modificar el Código Penal, afecta contra el derecho a la igualdad
de quienes prestan atenciones de salud en el ámbito de la ginecología y de la obstetricia. ¿Por qué? Porque se atenta contra la noción de proporcionalidad y esto pasa a ser un acto arbitrario. Es decir, este proyecto de ley, con la loable intención de proteger a las mujeres para que no sean víctimas de violencia, lo que hace es proponer una norma que es desproporcionada en cuanto a su reacción. Porque hay profesores, y también nos consta en los medios de comunicación, en las noticias que tenemos en nuestro país, por ejemplo, hay profesores que también violentan a las mujeres, que también incurren en delitos que son violencia de género. Pero a esos profesores que están en el ámbito de establecimientos educacionales, ese abuso sexual se sancionaría como un delito común. En cambio, a los ginecólogos obstetricios, a las matronas que incurran en un abuso sexual, una violación o otros delitos de esa índole, que obviamente no queremos que eso ocurra, se les sancionaría con una sanción mayor. Y esa es una desproporción porque ambas instituciones son propensas, por decirlo de alguna forma, o la mujer está más expuesta a ser víctima de violencia y por eso hay que darles un tratamiento igualitario. Este proyecto de ley también se funda en gran medida en la misma lógica de la Ley de Derecho de Deberes y los Pacientes. La violencia obstétrica tiene normas sobre confidencialidad, tiene normas sobre consentimiento, tiene normas sobre el deber de dar información, tiene normas sobre el deber de dar un trato digno y oportuno a las pacientes. Y esos son estándares de actuación que se aplica a todos los prestadores individuales de salud. Pero nuevamente, este proyecto de ley genera una situación de afectación a la igualdad de quienes realizan labores en el ámbito de la ginecología y de la obstetricia. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los prestadores individuales de salud están obligados a cumplir con los mismos estándares, confidencialidad, consentimiento, información, oportunidad de trato digno en su actuar, solo a quienes realizan labores dentro del ámbito de la ginecología y de la obstetricia se les aplica una sanción mayor en caso de incurrir en un delito en contexto de las prestaciones de salud que se otorgan. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Doctor, disculpe, solo si es un elemento nuevo, porque de verdad que nos están llamando para ir a sala, por favor. Un minuto. Un minuto. Está sin micrófono. A ver. Presidenta. Sí, ¿Aló? ahora sí, ahora sí. Un minuto. Presidenta, yo creo que ustedes como comisión nos han dado una gran oportunidad. Hasta ahora en la Cámara de Diputados nunca pudimos tener una conversación como la que hemos tenido con ustedes. A mí me parece que si nosotros logramos convicción en ustedes de legislar al modo uruguayo, tendríamos un tremendo avance que le pedimos a la Comisión de Salud que revise el decálogo porque pareciera ser un código de cómo se atienden las personas, y a la Comisión de Constitución que nos ayude con lo que acaba de presentar Elisa, y después le pedimos al gobierno que con la ayuda de todos nosotros elaboremos una ley que parta desde el gobierno, tal como usted dijo, con financiamiento. Sin financiamiento no vamos a poder educarnos ni educar, no vamos a poder, y vamos a tener un importante número de prestadores en contra. Para mí es muy difícil tener una actitud propositiva hacia mis colegas con una ley como esta, sancionadora y punitiva. Estamos disponibles para el momento, cuando usted quiera ir, venir, todo lo que usted quiera, y los documentos que pedía el senador ya se los enviamos. Hay un documento de la sociedad que discute artículo por artículo nuestras observaciones con respecto al proyecto en curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer a las dos organizaciones, tanto a la Sociedad Chilena de Obstetricia como también al Colegio de Matronas y Matrones de Chile, no solo las exposiciones, a todas también los profesionales y las profesionales que expusieron hoy, darles la tranquilidad que este es un proyecto de ley que lo queremos tramitar lo mejor posible, por lo tanto no vamos a hacer un proceso en donde, por ejemplo, mañana comenzamos a votar
votar, nos faltan todavía voces que escuchar, entonces darles la tranquilidad que se pueden seguir generando los espacios de conversación. Vamos a también tratar de dar una conversación con el Ejecutivo para que nos pueda ayudar a la instalación de alguna conversación mucho más multidireccional, más que bidireccional, multidireccional con todas las organizaciones interesadas en este proyecto, que no solo son las organizaciones de profesionales del mundo de la salud, sino que también distintas organizaciones de mujeres, y hacer entre todos y entre todas de este proyecto la mejor legislación. Así que les pedimos disculpas, puede ser que podamos volver a ser convocados en el futuro, y les agradecemos las exposiciones que hoy día nos han dado, y levantamos la sesión porque ya nos llamaron desde la sala. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.